Hola, mis hermanos en Cristo, amigos que nos pueden ver o nos pueden escuchar en cualquier parte. A todos les damos un buen saludo, muy caluroso, un fuerte abrazo, todo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Queremos presentar a través de este medio, pues una serie de estudios bíblicos relacionados con el plan de Dios para redimir al hombre. Todos sabemos que nuestro Dios es el creador de todas las cosas, nuestro creador. En Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Y es Él ahora quien nos está buscando. El hombre está perdido, el ser humano ha caído a consecuencia de sus pecados, a consecuencia de sus malas acciones, de apartarse del camino bueno, apartarse de las cosas que Dios ha ordenado. Pero Dios tiene un plan. Y primero tenemos que empezar por el tiempo en el cual Dios creó al hombre. ¿Acaso algunos piensan que Dios creó al ser humano en pecado? Claro que no. Lo que Dios hace, lo que Dios crea es limpio, es santo, es puro. Y el primer hombre, la primer pareja humana fueron creados con esa santidad, con esa pureza, libres del pecado. El problema viene en los seres humanos desde Adán hasta nuestro tiempo y el tiempo futuro, cuando el hombre va a transgredir la ley de Dios, cuando peca en contra de nuestro Dios. Hoy, como primer estudio, estaremos viendo la caída del hombre. Cuando hablamos o hacemos referencia a la caída del hombre, estamos hablando de aquel hombre que vivió en santidad, de Adán y Eva, que vivieron sin pecado y que luego, por alguna razón que el enemigo provocó, pecaron en contra de Dios. Y el hombre, el ser humano, cayó de su nivel espiritual. Sí, Dios lo creó santo, perfecto, totalmente en armonía con él. La naturaleza del hombre, aquel primer hombre, era una naturaleza pura, sin pecado. Ni siquiera tenía la tendencia a pecar. Era limpio en todos los aspectos. Eso sí, tenía libre albedrío, libre voluntad. Él tenía o podía decidir si iba a obedecer a Dios o si no. Y eso fue lo que trajo la caída del hombre, que usó mal esa libertad que Dios nos da a todos de poder elegir ser siervos de Cristo o ser siervos del enemigo, de Satanás. Y esa decisión tiene perdida a toda la humanidad, esa mala decisión. En su lugar de santidad de Adán y Eva, pues eran felices. Ellos estaban contentos en el lugar, en aquel lugar llamado el huerto del Edén, un huerto precioso que Dios les había dado para que ahí ellos vivieran. Pero un día entró el enemigo. Satanás en forma de serpiente entró al huerto, engañó a Eva, la hizo pecar y después entró el pecado en el mundo. Dios hace responsable al hombre, porque el hombre es el que tiene la autoridad en la familia. Y dice la palabra de nuestro Dios que a causa de ese pecado, ahora la condenación y nuestros propios pecados también nos tienen apartados de Dios.
Y Dios tiene un plan que iremos poco a poco presentando cómo librarnos de esa situación, cómo librarnos de ese mal que el pecado nos hace. Por ejemplo, dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, la escritura dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que ahora sí, que después del pecado de Adán, dice que ahí entró el pecado al mundo. Y luego todos los hombres cometimos nuestros propios pecados. No estamos condenados por el pecado que cometió Adán. Él fue el que abrió la puerta al pecado, el que violó la ley de Dios por primera vez. Él lo hizo, transgrediendo una ley divina. Él tenía una instrucción de parte de Dios que cumplir, que hacer, y la desobedeció. Entró el pecado y dice aquí este texto bíblico, dice que por cuanto el pecado entró al mundo por este hombre, dice, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos los hombres hemos pecado. ¿Qué nos enseña esto? Que antes de que el pecado entrara en el mundo, no había muerte. Ahí fue donde entró la muerte, como consecuencia del pecado. Pero, desde luego, pues ellos cedieron al pecado, ellos tenían esa libertad de poder resistir al pecado, poder resistir a, a lo que le estaba proponiendo el enemigo. Dios les había hablado y les había dicho que no deberían comer de un solo fruto de un árbol que tenían en ese huerto. Pero viene ahí interviene ahí el Satanás y va y pregunta. Fíjense cómo es astuto. Satanás es astuto. Él va y pregunta por qué no comen ellos de ese árbol. ¿Qué tiene de malo? Él sabía qué tiene de malo, qué tenía de malo comer de ese árbol, pero iba a provocarlos. Ahí podemos ver la maldad tan grande de este ser, de cómo se mete muy sutilmente y lo sigue haciendo. Parece que no va a pasar nada, pero sí nos sigue haciendo caer en desobediencia contra nuestro Dios. Y miren lo que pasó, dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, será Satanás, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, esa es la pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer responde a la serpiente y le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Esa es la instrucción de nuestro Dios. La mujer la sabía perfectamente y le contesta a Satanás que no la comía. Pero aquí viene la intervención maligna de este ser en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Eso dice Dios, no moriréis. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, sus ojos serán abiertos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está la maldad, aquí está lo que ha hecho
que todos los seres humanos vayamos en desobediencia a Dios. La intervención del enemigo, de Satanás, del espíritu maligno que se presenta en todas partes. Sí, Adán era limpio, Adán era sin pecado. La Biblia lo presenta en el principio como un hombre justo, como un hombre bueno, que fue creado a imagen de Dios, conforme a su semejanza. ¿Qué error podría tener? ¿Qué falta podría tener Adán con esta creación divina? Sí, tenía la imagen de Dios, una imagen limpia. Ustedes que me escuchan, que conocen y saben de familia, ustedes saben la imagen que tiene un bebé. ¿Cuál es su imagen? Es limpia, es limpia. El niño puede ver lo que sea y no hay maldad, porque su imagen es la de Dios, es limpia. Y dice que es creado a semejanza de nuestro Dios. ¿En qué sentido es semejante? En que así como Dios es espíritu, nosotros también somos un espíritu. En ese sentido, llevamos un espíritu, llevamos un alma en el cuerpo y esa es inmortal. En ese sentido, es cuando somos semejantes a Dios, que el alma y el espíritu no muere, es eterno, es el que va a ir al reino de los cielos si somos fieles, es el que va a ir al mismo infierno con Satanás si somos infieles, si somos pecadores y apartados de nuestro Dios. Quiero leer así rápidamente algo que quizás todos conocemos acerca de esta creación. En Génesis 1:26, la palabra del Señor dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pues Adán era limpio, no había pecado. ¿Por qué vino la caída? Por consecuencia del pecado. ¿Sí? Porque todo lo que Dios creó dice que era bueno. Dios vio cuando hizo su creación, dice la Biblia que él, todo lo que hizo fue bueno en gran manera. Aparte, Adán y Eva fueron bendecidos, bendecidos por Dios. ¿Qué más podían esperar? ¿Qué les faltaba? Nada. Dice el versículo 28, ahí donde estamos, y los bendijo Dios. Imagínense, es Dios. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla, señorad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Les dio su bendición y les dio autoridad de reproducirse, fructificarse, multiplicarse y de llenar la tierra, sojuzgarla, señorear en ella. Ese era el estado santo del hombre. Ese era el estado en su pureza, en toda su pureza. Desafortunadamente, pues en todas las cosas entra el maligno y los destruyó. Así fue como se cayó. El hombre perdió su nivel espiritual que tenía, que Dios le había dado, y cayó en pecado delante de Dios.
ya no es puro, ya no es sin pecado, ya no es como Dios lo creó. Y ese es el problema que hoy todos los seres humanos enfrentamos. No es que nos falte inteligencia, no es que nos falte conocimiento. Adán fue una persona moral, inteligente, racional, con capacidad de dominio. Él podía dominar sus emociones. Él podía dominar todo lo que en él estaba. No tenía por qué caer. Entendía exactamente lo que Dios le había dicho. Moralidad tenía. Todo esto él lo tenía, pero tenía ese libre albedrío para tomar esas decisiones. Y decidió lo malo, decidió pecar en contra de Dios, ir en contra de lo que Dios había dicho, y se acabó su pureza. Se terminó lo que Dios había creado limpio, ahora es pecaminoso por la desobediencia a nuestro Dios. Bien, hasta aquí hemos visto la caída o en qué forma cayó el hombre en pecado, en desobediencia a nuestro Dios. Él tenía contacto con Dios en tal forma que podía hablar con él. Podía agradecerle, podía pedirle, podía sentir su presencia, todo esto podía hacerlo. Él administraba el huerto del Edén, él ejercía dominio sobre los animales, podía comer del fruto de todos los árboles, menos el de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le advirtió, por eso era inteligente, porque él entendía, Dios le advirtió que el día que comiere de ese fruto prohibido, ciertamente moriría. Y a partir de ahí, Adán y Eva fueron envejeciendo, se fueron poniendo viejos, enfermos, hasta que finalmente murieron. El día que desobedecieron, ese día experimentaron la muerte espiritual, la separación de Dios y el hombre. Esa es la muerte espiritual, ese es el estado en el cual la mayoría de los seres humanos en este tiempo están separados de Dios, muertos espiritualmente. En esa condición están caídos, caídos de la mano de nuestro Dios. Vino Satanás a la vida de cada uno de nosotros y nos hizo pecar en contra de Dios. Así como Satanás sedujo a Eva, ¿cómo lo hizo? Pues la hizo que dudara de Dios, lo que mucha gente tiene, duda de que Dios existe, de que Dios nos ve, de que Dios es el que nos da la vida. Satanás hizo que ella dudara de Dios. Satanás hace que todos los seres humanos duden de Dios, sigue haciendo la mala obra y el hombre sigue haciendo todavía lo que Satanás le dice. Satanás hace que el hombre dude del amor de Dios. Dios es amor y Dios nos ama y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere ver a toda su creación con Él en el reino de los cielos en el día final. Pero Satanás sigue haciendo su obra, haciendo dudar del amor de Dios, haciéndolos dudar de su santidad. ¿Qué sabe el mundo de la santidad de Dios? Nada.
Y si piensa en un Dios santo, duda de su santidad. Siguen dudando de la justicia divina. Quizás dicen no existe. El enemigo sigue introduciendo la concupiscencia en la mente, en el corazón de las personas. Y lo sigue haciendo a través o por vía de un interés. ¿Cuál fue el interés de Eva? Comer del árbol prohibido. ¿Cuál es el interés de los seres humanos en nuestro tiempo de desobedecer a Dios? Pues satisfacer los deseos malos de la carne. ¿Sí? Eva desobedeció a Dios, comió del árbol prohibido. Adán hizo lo mismo, comió del árbol prohibido. Ambos cayeron de la gracia de Dios, de la gracia divina. Entonces podemos decir que el pecado puede definirse como errar, ahora sí que errar el blanco, como aquel que practica la cacería y que en lugar de pegar hacia lo que él quiere cazar, pega por otro lado. Así nos pasó a todos. Erramos en el blanco cuando debimos haber obedecido a nuestro Dios. Dios nos llama a una vida de santidad, a una vida de comunión con Él. Pero no, el hombre no se sujeta a la voluntad de Dios. No quiere exigencias ni de Dios ni de nadie. Se sale de la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo se define el pecado? Errar en el blanco. Se define como una transgresión a nuestro Dios, la violación a la ley divina. Así se define el pecado. Ese ha sido nuestro pecado, transgredir, violar la ley divina. También se define como una deuda. Todos estamos en deuda con nuestro Dios por causa de nuestros pecados. Al transgredir la ley divina, el hombre adquiere una inmensa deuda que no puede pagar jamás por sus propias obras. Se necesita una reconciliación. Se necesita alguien, un redentor. Se necesita eso que está en el plan de Dios. Y Dios ya ha hecho ese plan. Dios tiene un plan para redimir a la humanidad perdida. Y el plan está en Jesucristo. El plan está en Jesucristo. Porque las consecuencias de nuestros pecados nos han apartado de nuestro Dios. Somos enemigos de Dios y falta un reconciliador, alguien que viniera a buscarnos porque estábamos perdidos. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Quiero que leamos una escritura que nos demuestra o nos muestra esto. En Romanos capítulo 5 dice la Biblia en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el Redentor. Él a eso vino, a saldar la deuda que nosotros nunca podremos pagar, porque la paga del pecado es la muerte. Solamente con la muerte se paga ese pecado que hemos cometido. Y la muerte no es la muerte física, es la muerte espiritual. La separación eterna de nuestro Dios. Esa es la muerte espiritual a la que hemos caído. Pero la caída del hombre tiene remedio y la solución está en Cristo Jesús. Bien, vamos a dejar este punto hasta aquí, vamos a estudiar y la próxima lección estaremos hablando de esas consecuencias terribles por haber ofendido, por haber pecado en contra de Dios. No es nada más
yo decidí hacerlo como lo hizo Adán, vinieron consecuencias que hasta el día de hoy estamos pagando por aquel pecado que él cometió. Pero nosotros podemos liberarnos de esa condenación en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que este primer estudio nos ayude a meditar, a poner las bases para empezar, si aún todavía no usted ha escuchado de este Redentor maravilloso, yo se lo voy a presentar. Yo le voy a hacer una presentación basada en la palabra de Dios y le voy a presentar a un Dios vivo, a un Dios amoroso, a un Dios que le ama, que ha dado su vida por usted. Pero bueno, ya veremos en los siguientes estudios en esta serie del plan de Dios para redimir al hombre. Que el Señor le bendiga y que sea de grande bendición cada uno de estos estudios.